Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas de vuelta a una nueva charla sobre educación ambiental. En esta oportunidad, una nueva charla de Voces en la Lucha con Mariela Leiva. ¿Cómo andas, Mariela? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Por aquí, Bueno, en estos tiempos bastante raros, pero bueno, sí, como dijiste vos, en la lucha, en la seguimos en la lucha, lucha. en la lucha. Espera, ¿qué te presento? Mariela es actualmente directora de la Escuela Primaria del 96 Vecinos Unidos del Departamento Uruguay de Entre Ríos, y en el año 2014 era directora de otra escuela, que era la escuela, ya lo voy a decir, República Argentina, Escuela 44 República Argentina de Colonia Santa Anita, en el departamento Uruguay. Y en el año diciembre, en el mes de diciembre del año 2014, esa escuela fue fumigada. Entonces, bueno, te pido si puedes en un primer momento contar un poco cómo fue esa situación, ese día o esos días, y a partir de eso deriva toda una situación judicial que después vamos a charlar. Sí, fue exactamente un 4 de diciembre, ya a punto de finalizar eh, las clases. Y bueno, era un día de mucho calor, de mucha humedad, había llovido casi toda la semana. Y llegamos a la 1 de la tarde, un rato antes, para comenzar la jornada, y izamos la bandera. Cuando empezamos a hacer las actividades áulicas, uno de los nenes empieza a avisarme que había un avión dando vueltas por la escuela. Yo salgo afuera y sí, había un avión que estaba eh, pasando por el frente, de este a oeste, y yo pensé que estaba haciendo realmente un reconocimiento de terreno. Nunca pensé que iban a hacer una pulverización, y más con el viento que había. Vuelvo adentro, le digo, no, no pasa nada. Y a los gurises, digo gurises porque acá en Entre Sí, sí, sí. Ríos me dice, pero señor, pero vio que anda re bajito, qué sé yo. Bueno, este, sí, andaba re bajito porque estaba por empezar a hacer la pulverización aérea. Y fueron 2, 3 pasadas por frente de la escuela, y cuando volvía por el pasaba por arriba de la escuela. Yo salgo afuera, Por arriba del, miro la perdóname, por arriba de la situación, escuela sí, es literal, aire por viento de arriba. frente, por el techo, por arriba, daba la vuelta y pasaba. Bueno, en ese momento veo como cuando va a estar por pasar por el frente, larga el chorro de veneno, y el viento estaba para la escuela. Bueno, yo saco el teléfono, filmo esa situación, prácticamente yo en la calle, porque pasaba una calle vecinal por frente de la escuela, una calle de tierra, y me vengo adentro por el tremendo olor a veneno que había. Eh, yo prácticamente casi sin saber qué hacer, porque era una situación bastante jodida. Claro. Para mí, yo nunca la había visto en parte aérea, sí terrestre, que ya había hecho otras denuncias, pero no así. Bueno, vuelvo, le digo a los pibes, no pasa nada, quédense tranquilos, cierro puertas, cierro persianas, prendo el ventilador, el único ventilador de pie que había en la escuela. Imagínense la situación, verano, humedad, calor, y tuve que cerrar, y el olor a veneno era terrible. Vuelvo a salir afuera, dejo a los nenes adentro, vuelvo a salir afuera para tomar fotos. Cuando entro ya había una nena vomitando, cosa de 4 o 5 minutos, no más. Llamo a mi superior inmediato, que fue mi supervisor, es el cargo aquí en Entre Ríos, supervisor de zona. Me dice que actúe como la normativa lo indicaba, eso es llamar a la policía para que haga la constatación de los hechos. Llamo, la policía viene enseguida, están a 10, 11 kilómetros por una ruta provincial, vienen,
el policía que llegó quería parar la pulverización. Acá la legislación, la 6.599, que es la ley provincial, dice que debe haber un ingeniero agrónomo en la zona de la pulverización, controlando las condiciones climáticas. Si hubiera sido así, o el dueño del campo o el No encargado, hubiera podido fumigar. claro, se hubiera podido parar inmediatamente, cosa que no sucedió. Eso sucedió tipo 1:10, 1:20 de la tarde, 13:20, perdón, y el avión siguió hasta las 3 de la tarde que nos fuimos de institución. Bueno, no pudo parar el policía la pulverización y nos metimos adentro del aula porque no... Esto ya estaban todos los nenes con síntomas, con Discúlpame, vómitos. tuviste 2 horas el avión fumigándote a la escuela. Sí, 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 sí. Eh, el policía me decía que yo me tenía que ir de ahí. Claro, Nos teníamos que ir, bueno, yo no tengo la autonomía como directora del por establecimiento, mirá lo que supuesto. te estoy diciendo, de sacar los nenes, ni siquiera descompuestos, del establecimiento sin autorización de los papás. Así que yo me tenía que quedar ahí, esperar que vinieran los padres a buscar los chicos y retirarlos. ¿Lo pensaste? ¿Pensaste en algún momento llevártelos igual? Y si yo saco a estos chicos de acá, aunque esté violando la Es que normativa. lo hice, lo hice. ¿Por qué lo hice? Porque estaba la salud de mis gurises primero. Claro, por eso. A ver, una de las nenas era mi hija, es mi hija. Otra, otros tres estuvieron conmigo desde el jardincito. Y ese es el vínculo tan estrecho que se hace en una escuela rural, en donde vos como maestra ya pasás a ser como la mamá de los gurises, literal. Y Ujú. otra cosa, nosotros ejercemos, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, que ejercemos la tutela de esos chicos Y el derecho al judicialmente. cuidado, y el cuidado de esos chicos. Tal cual, tal Es, cual. es nuestra responsabilidad cuidar de esos chicos. Exactamente. Entonces, ¿qué hice? Llamé a los papás, un tutor que era el abuelo, está en silla de ruedas, no podía venir. Otra mamá no podía venir porque tenía su niño discapacitado, el marido trabajaba en el campo. Por teléfono me dice, si vos querés, traeme, 2 nenas eran. Otro fue a buscarlo, me dijo que me deje de joder, literalmente, y que estaban echando un remedio para las hormigas. Era amigo del profesor. El tema fue que después ese padre fue testigo de uno de los acusados en el juicio. Mira vos. Cuando su hija estaba dentro del aula. Y cuando la nena tuvo síntomas constatados por salud pública, porque vinieron desde el hospital de Santa Anita, que es la localidad más cercana a la cual corresponde la escuela, vino la directora del hospital a atender los nenes y constató que tenían síntomas. Yo le pedí que hiciera un acta en donde consten los síntomas que tenían los chicos, tanto como yo. Ese acta, la, la directora del hospital me lo entrega en puño y letra y fue presentado en la causa. Que después el perito médico forense dice que son síntomas compatibles con la intoxicación por agroquímico. Y te hago una consulta. Vos me decías que antes de ese día, de esa fumigación que pasaron con avión, antes pasaban con el mosquito o fumigaban terrestremente. Sí, Eh, sí. cuando pasaba eso, ¿también era el horario de clase? Una sola vez fue en horario de clase, que hice la denuncia y que, mirá vos, la problemática de esta situación, lo problemático del caso. Son exalumnos de la escuela. Esa Los escuela tiene 75 años dueños de esos ahí. campos,
en esos campos. El terreno de la escuela fue donado por gente de ahí, gente que prácticamente era la que había hecho una pulverización terrestre en horario escolar, que yo hice la denuncia, que se apersonaron en la institución y después de ahí no volvieron a hacer, no volvieron a hacer una aplicación. Sí, la hacían fuera del horario escolar, es decir, lo que dice la normativa y a que nosotros nos deja con los brazos cruzados, es decir, con los brazos cruzados que no podemos hacer nada. Bueno, eso dejando 50 metros, que no son nada, 50 metros. pero bueno, es lo que la normativa 50. 50 metros terrestres decía en aquel momento, ahora son 100, que tampoco, que siguen siendo nada. Pero bueno, es una de las luchas que llevamos a cabo y que pudimos ganar un poco de terreno, pero no significa nada. Antes de pasar a otro tema, te quiero preguntar, bueno, por el juicio. ¿Qué pasó con el juicio? ¿Qué pasó ahora hace poquito con la confirmación de la sentencia? Contanos un poquito eso. Bueno, eso fue el 4 de diciembre de 2014. Inmediatamente se hace la denuncia, la hace la campaña, primero la hace gente referente de la campaña Paren de Fumigar las Escuelas del sindicato docente. Después la hago yo, personalmente, en fiscalía, y se unen a esa denuncia 2 padres. Bueno, se unifica todo y se abre una investigación. Discúlpame, que Esa algo que no etapa te pregunté, investigativa, perdóname que te interrumpa. ¿Cuántos nenes tenías en el aula en ese momento? en ese momento eran 5. 5. Y 2 de esos 5 se sumaron a la denuncia. 2 papás, sí, Bien, 2 familias. eso que es. Bueno, a los pocos días de la pulverización se abre la causa. Cosa que ya para mí eso fue, que se abriera una investigación, fue muy, ay, ¿qué pasó? Bueno, inmediatamente se libra el fiscal viene a la escuela. Bueno, pará. Inmediatamente al otro día de la pulverización, yo tenía el ministro de Educación de la provincia de la escuela. Fuimos con un compañero de personal único, decimos las escuelas de acá, que me acompañó en la reunión. Estuvo el intendente de Santa Anita, personal de policía, estuvo un senador de acá del departamento de Uruguay, y entre ellos el ministro. Se comprometió, en primer lugar me dijo, bueno, mira, vos hacés judicialmente lo que creas conveniente que tengas que hacer, hacelo, pero acá vamos a bregar por tu salud y por la de los niños. A mí eso me pareció fenomenal, era lo primero que se debía hacer. Bueno, yo te digo esto ahora. Nosotros con mis alumnos, esos 5 chicos y yo, hoy no sabemos si tenemos agroquímico en sangre. Mis alumnos no tuvieron un seguimiento en salud por parte del Consejo General de Educación. Y a todo esto, aclarar y dejar en manifiesto que los chicos estaban ejerciendo su derecho a educarse. Por supuesto. Por supuesto. Y mi patrón me tiene que garantizar salubridad y seguridad en el lugar de trabajo, cosa que nunca lo hizo. En este caso es el ministerio de la provincia. Tal cual, el Consejo de Educación. Bueno, empieza toda una causa, enseguida se libra un oficio donde piden análisis de sangre y de orina a los alumnos y a mí, pide una orden de allanamiento a la empresa de aviación y un informe al municipio y a la policía para ver si había habido aviso de que se iba a realizar esa pulverización. Bueno, la orden de allanamiento dio positivo, se encontraron cosas que comprometían ya sea a la empresa de aviación, al piloto y al productor, que fueron los imputados en ese momento. Por allá por mayo vuelve los resultados de los análisis de sangre y de orina, donde decía que
criminalística de la policía de Entre Ríos no tenía los medios necesarios para saber si nosotros teníamos agroquímico en sangre y en orina. ¿Y cómo es eso? Y daba una serie de laboratorios que podían llegar a hacer esos análisis, cosa que nunca se hicieron. También en ese momento se había librado un oficio para juntar o recolectar hojas y agua, porque justo había llovido. Bueno, el informe decía lo mismo, pero que cuando se abrieron las bolsas con los dispositivos que contenían restos de sustancias urticantes que habían producido picazón y ardor en las mucosas, por lo cual se habían vuelto a cerrar y quedaban a disposición tanto como la sangre, la orina y esos elementos para ser analizados por esos laboratorios que habían dado. Nunca se hizo, nunca se hizo. Bueno, eso fue otra de las pruebas que se aportaron. Después, bueno, esto al no tener los análisis hechos, el médico forense, con el informe médico de la directora del hospital, que fue la que nos revisó en el momento de la pulverización, infiere que son síntomas compatibles con la intoxicación por agrotóxicos. Aunque no tienen nada para demostrarlo, porque los estudios no están. Claro. Y desde el municipio y desde la policía también elevaron el informe que no habían dado aviso, y en la escuela constaba también que tampoco habían dado aviso que iban a hacer la pulverización. ¿Y estas 3 personas de qué se los acusó? ¿Cuál es el cargo? Contaminación ambiental y lesiones culposas leves. ¿Y condena de Por eso el año de prisión en suspenso. año y medio de ¿Entendés? prisión en suspenso, prisión en la casa? Digamos. Claro, no efectiva. Bueno, eso no quedó ahí. La etapa investigativa siguió, se le pidió un informe al INTA, que el INTA no era, si la práctica de pulverización había estado bien hecha. El INTA no era un ente no es un ente como para liberar un informe. Se pidió a la Secretaría de Agricultura de la provincia, tampoco, nunca contestó. Al no contestar, la doctora Melissa Ríos, porque primero había estado Pablo Burr como fiscal, y el asombro que los dos hicimos recién, al enseguida abrirse una investigación en la causa, y iba muy rápido, y por arte de magia este señor lo separaron de la causa, a Pablo Burr. Toma intervención Melissa Ríos, otra de las fiscales, que también se movió muy bien, y que nosotros no fuimos querellantes en la causa, pero que pudimos hacer nuestros aportes. A lo que ¿Quiénes son, iba era perdóname, quiénes son nosotros no fuimos querellantes? ¿Quiénes no fueron querellantes? yo que hice la denuncia y los papás. ¿Y cómo no fueron querellantes? No fuimos querellantes, no nos animamos a ser querellantes, porque en el medio hubieron amenazas, en el medio hubieron muchas cosas, actitudes intimidatorias, del paso por frente de la escuela, del productor, llamadas por teléfono de quédate piola, no hagas nada. ¿Y quién los querella? ¿La provincia? ¿El ministerio? ¿Quién es el que lo...? La fiscalía. Ah, La directamente la fiscalía fiscalía. actúa de oficio y bueno, y nosotros fuimos aportando todo lo que por ahí la red de abogados de Pueblos Fumigados es decir, nosotros tampoco nos quedamos quietos, ya en esto hablo como paren de fumigar las escuelas. Yo me vinculo con ellos, me vinculo con el sindicato docente y ahí empiezo a trabajar en paralelo. Y digo esto porque no solamente era ir casi todas las semanas a golpear la puerta de la fiscalía y ver en qué consistía o qué se iba haciendo, sino que nosotros mismos íbamos
tejiendo redes siempre decimos que el conocimiento nos da poder. Y Y bueno, nos hace empezamos a estudiar, responsables, ¿no? empezamos a... Sí, sí, tal cual. Entonces, bueno, ahí empezamos a ver con Darío Ávila, con Fernando Cabaleiro, en la parte legal, y en la parte de estudio con el doctor Damián Marino y el doctor Damián Merceñasi. Damián es de La Plata, de acá de La Plata. Sí, sí, con Damián y los chicos de Lemisa trabajamos en terreno incansablemente. Damián fue uno de los testigos de la causa, que fue el doctor en ciencias que hizo los análisis de contaminación ambiental de agua, suelo y aire con Santiago Vittori y Sofía, no me sale el apellido, Ahí en la escuela. en la escuela, ¿Y en el cómo dieron CICES. esos estudios? Lo hicimos en la escuela 44 y lo hicimos en otras escuelas del departamento de Uruguay también, para tener una referencia de Entre Ríos y poder ver las diferencias que había. No fue mucha la diferencia. El agua es apta para consumo humano, pero el aire está contaminado. Así que bueno, eso también sirvió para prueba de juicio. Bueno, en lo sucesivo, desde el 2014 hasta julio de 2017 estuvo la causa, estuvo la etapa investigativa. Y se los condenó. Ahora, se los condenó. Fíjate vos que esto te iba a decir, que le pidieron al INTA, le pidieron a la Secretaría de Agricultura que dijera si la pulverización había estado bien hecha, cosa que nunca contestaron. El INTA sí contestó diciendo que no era el ente que tenía que hacer eso. Bueno, la Secretaría de Agricultura nunca contestó, por lo cual la fiscal nombra un perito agrónomo particular. Vos imaginate, cuando yo me entero de eso, la alteración que me agarré, pero yo dije, ¿qué me van a venir a decir? Ahora sí barra la cancha. Bueno, no pasó eso. El perito agrónomo fue lapidario. Es decir, no pudo, el productor ni ninguno de los tres acusados habían hecho las cosas bien. Así que bueno, eso fue otra cosa que se aporta en la causa y se eleva a juicio el 4 de julio de 2017. El juicio comienza por allá por fines de septiembre, en donde pasaron más o menos 500 testigos declarando, inclusive los niños, en cámara Gesell. Todos coincidieron en su relato, excepto la nenita esta, donde el papá también fue testigo del productor. Y realmente fue muy doloroso porque que la nena de 5 o 6 años en ese momento diga cosas que vos sabías que no eran palabras de la nena, que se la La habían habían entrenado para declarar. enseñado. Bueno, y el 3 de octubre de 2017 se los declara culpable por contaminación ambiental y lesiones culposas leves, y los condenan a 1 año y 6 meses de prisión en suspenso. Te quiero preguntar por eso, porque por un lado no ha habido muchos productores que se han sentado en el banquillo y mucho menos ha habido productores que han sido condenados. Y al mismo tiempo la condena parece poco. ¿Cuál es la sensación que les quedó a ustedes? ¿Estuvieron conformes con la condena? ¿Estuvieron disconformes con la condena? Mira, haciendo un análisis, yo siempre dije desde el comienzo que quería ser optimista con la justicia, quería creer en la justicia. Creí en la justicia y no me fue tan mal. Por un lado me queda un sabor bastante amargo por el hecho de que el mismo productor al año siguiente, ya iniciada la causa, vuelve a hacer una pulverización terrestre violando todas las leyes.
Es decir, 4 de diciembre de 2014, 2 de diciembre de 2015, vuelve a hacer la misma aplicación, estando los gurises en la escuela, y al otro día los revisan y todos tenían llagas en la boca. ¿Entendés? ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué saco a colación esto? Porque si la justicia hubiera querido, hubiera comprobado el dolo. Y no hubiera Claro. sido lesiones culposas leves, hubieran sido lesiones dolosas. Y Y la ahí condena hubiera sí, sido otra. ahí hubiera sido otra. ¿Sí? Pero también hago un mea culpa por no animarme a ser creyente. Y Porque pero si lo yo que hubiera, pasa es que hubiera, hubiera podido interferir más de lo que interferí. No sé mi- si me explico. sí, mira, Mariela, yo hablé con varias personas que han estado en una situación así adentro de una escuela, y bueno, y tanto Estela Lemes como Yamila Vega, como Luis Fernández, gente que seguramente vos conoces, relatan que hay un entramado que funciona de una manera muy mafiosa, y uno se tiene que habilitar también a tener miedo por su familia, por lo que fuera. Es un enemigo mucho más poderoso que uno, Claro, entonces es difícil. estos son los sentimientos encontrados, que vos, por ejemplo, yo en ese 4 de diciembre y en la semana actué por el impulso de defenderme yo y de defender mis gurises, ¿no? Y que después, bueno, me animé a hacer la denuncia, me animé a salir en los medios, a decir lo que había pasado, y cuando empecé a tener noción de lo que había hecho, tuve miedo, porque Claro. tuve miedo. Yo tuve la suerte de que el sindicato docente creyó en mí y que se puso la lucha al hombro. Es decir, ya la venía teniendo, ya venían haciendo las capacitaciones y dándoles a los docentes las herramientas legales, lo que podía llegar a pasar si pulverizaban en una escuela rural y estaban los chicos en las escuelas. Todo eso nosotros lo sabíamos, pero nunca lo habíamos vivido de esa manera. Eso Y también bueno, te quería preguntar, discúlpame. Vos trabajás y vivís en pleno núcleo sojero, ¿no?, de la Argentina. Y más allá con de que no te... familia Sojera, Claro, además, con familia Sojera. con familia exagerada. Además de que, bueno, de que ese hecho que estuviste relatando toda esta charla fue un caso puntual. La mayoría de tus chicos y de tus chicas viven en zonas rurales, porque la escuela está en zona rural, y seguramente están afectados. ¿Vos has visto en tanto tiempo, en tantos años, desmejorar la salud de la comunidad, de los chicos, de su familia, por vivir más allá de la situación de la escuela? Por supuesto, se ve los problemas en el sistema inmunológico de los chicos, se ven las enfermedades respiratorias, se ven los abortos espontáneos, se ve cáncer, se ven personas de 40 años, 50 años que se les despierta un cáncer y se mueren en 2 o 3 meses. Hay una nena que estuvo en la escuela en el momento de la pulverización, que estuvo afectada, que hoy tiene un linfoma. De las Eh, nenas que estaban con vos ese día. sí, 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 sí. Hay una nena. ¿Y qué respuestas haces? ¿Qué hubiera pasado si al menos yo me hubiese quedado callada? Yo no podría dormir con la conciencia tranquila. No, claro. Y después tenés, a ver, y en otras instituciones tenés los papás que son los productores. Ahí es más difícil todo. Hubo un papá que la mamá sí me acompañó en la denuncia, que firmó la mamá la denuncia. El papá había ido a la escuela conmigo, nos conocíamos mucho, a eso voy, desde chicos. Entonces agarró y me dice, mira Mariela, yo entiendo todo lo que vos estás haciendo y es así, pero yo no puedo acompañarte a firmar la denuncia porque me quedo sin trabajo. ¿Y con qué mantengo a mi familia? Entonces yo agarro y le digo, está bien, yo te entiendo, pero vos fíjate que hoy no vas a tener dinero para mantener tu familia y mañana no vas a tener salud. Entonces es un tema que es muy difícil, es una batalla muy, pero muy, muy difícil, porque como te decían otros compañeros,
es un lobby que realmente nos acorrala en todo sentido. Las ganancias económicas son grandes y prevalecen por sobre la salud y por sobre la vida. De hecho, acá en Entre Ríos nosotros venimos llevando adelante otras estrategias de lucha, como ya lo loco, querer establecer un protocolo de actuación para fumigaciones en adyacencia de las escuelas rurales. Y no lo pudimos tener como resolución. Hasta en eso, ¿entendés? Es que, La Leme lo habrá dicho, no está considerado un accidente de riesgo de trabajo para nosotros. sí, ella el problema de salud que tiene no se lo cubre el RT. No se lo cubre, no se lo cubre. Entonces, eso por un lado, después tenemos, bueno, el protocolo tenemos la pelea por las distancias, por las barreras arbóreas que pueden llegar a proteger un poco, porque bueno, eso es por aire, pero nosotros estamos consumiendo alimentos que están elaborados en base a venenos, así que bueno, ingresa a nuestro cuerpo por lo que comemos a diario. Así que es tremendo. Y además de todo, que es un motivo por el cual yo también trato de tener estas charlas y de difundirlas y de que llegue tu voz a la mayor cantidad de colegas y de personas posibles, es que es un tema que está enormemente invisibilizado por los medios de comunicación, en las propias escuelas, con cada uno de los que hablé de estas voces en la lucha, les dije lo mismo, nosotros acá en las ciudades, en la ciudad de La Plata, y yo trabajo en las escuelas alejadas de la zona urbana, donde también hay problemas. Yo estoy en el pleno cinturón frotihortícola, donde fumigan con glifosato, y son cosas que no se trabajan en las escuelas tampoco, son temas que están sumamente invisibilizados y de ahí es que, bueno, el propósito de estas charlas también es poder darle un poco de visibilidad y de proyección a toda esta lucha que ustedes hacen todos los días. Sí, es así. Bueno, esta gente ese 3 de octubre no se queda con los brazos cruzados, conforme con el año y medio de prisión en suspenso, que fue un chasco. Si hubiesen tenido que callar la boca y agachar la cabeza, más o menos. Sí, y Pero no, apelaron. apelan, va a casación a Paraná, a la provincial, y al año siguiente, en el 2018, casación nos da la razón, otra vez. Vuelven a apelar, y va al Supremo Tribunal de Justicia de la provincia. Y bueno, el miércoles pasado, hoy hace una semana, nuevamente la justicia nos da la razón. Entonces por eso te digo, soy optimista y quiero creer en la justicia, más allá de que hubiera esperado otra condena, pero sí. Bueno, Mariela, yo te agradezco un montón que te hayas tomado este tiempito para charlar conmigo y como les dije a cada uno de los que hablé, te agradezco muy enormemente por esa lucha, porque considero que vos con tu lucha le has salvado la vida a tus gurises, de forma literal, le has salvado la vida. Y hay un montón de docentes y directoras como vos que le ponen el cuerpo y le ponen la salud a esta lucha y nosotros que vivimos en otro contexto a veces tan distinto, tenemos, el conocimiento nos hace responsables, dice Damián Marino, tenemos la responsabilidad de contribuir desde nuestro lugar, por lo menos yo entiendo eso con este canal, a darle difusión y visibilidad a su lucha y por eso, bueno, el agradecimiento es doble, por el tiempo de la charla y por esa lucha que hacen todos los días. Bueno, muchas gracias. Y en honor también a Ana Zavaloy, una luchadora que dejó la vida, su vida, en una escuela rural y en esta lucha que es de todos. Así que un abrazo y a disposición cuando lo necesiten. Muchísimas gracias, Mariana. Nos Chao, vemos. hasta luego.